Bueno, bienvenidos, estimados hermanos. A todos un saludo especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Luego de una larga pausa, aquí estamos una vez más retomando la tarea de presentar algunos argumentos en defensa de lo que creemos, de la fe que predicamos, de la fe que también hemos recibido, hablando aquí en cuanto a las doctrinas, fe como cuerpo doctrinal. Y hoy estamos aquí con nuestros compañeros, amigos, pastores, el hermano William Díaz desde la Paradisiaca, dicen, no la conozco todavía, pero isla de Aruba, y el hermano Thomas Harrison desde Colorado, Denver, Colorado, más bien Aurora, ahí cerca de Denver, en el estado de Colorado, aquí en los Estados Unidos. Ese servidor, Adonai Rojas, en Poughkeepsie, New York, aquí cerquita a lo que llaman la Gran Manzana. Aquí estamos, y el hermano John Frey, pues les envía saludos, ya estará pronto con nosotros también. Está en un compromiso familiar en este día y no pudo estar aquí presente, pero estará de vuelta en unos cuantos programas. Bueno, amados hermanos, aquí estamos para seguir hablando de apologética. Vamos a escuchar el saludo primero de William y de Thomas respectivamente y ya vamos a definir de qué vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, Adonai, un saludo cordial en el nombre de Jesús para usted, para Tomás, para todos nuestros oyentes de Hablemos de Apologética. Bueno, aquí desde Aruba, conocida como la Isla Feliz, donde por la gracia de Dios hacemos misión y estamos una vez más para compartir con ustedes, compañeros, y poder aportar algo más en este proceso del crecer y el avanzar en el caminar cristiano. Bueno, asimismo, les extiendo mis saludos cristianos. Eh, pues volvimos a estar con cada uno de ustedes y contentos con nuestro Dios por darnos esta oportunidad de ser bendición para el cuerpo de Cristo, para cada uno de los hijos de Dios que cada lunes ah, están con nosotros. Un saludo cordial, así que hoy vamos a tener un tema hermoso, de mucha edificación. Sí, esa es la intención nuestra con estos programas, ser de bendición para ustedes, estimados hermanos. Siempre les agradecemos su sintonía, que estén aquí con nosotros compartiendo este rato. Y también le agradecemos que comparta el enlace de esta transmisión con sus contactos. O también si puede retransmitir por sus redes, pues claro, hágalo. Que lo que queremos es llegar a los jóvenes principalmente, que se hacen preguntas a veces, los padres de familia que se rascan la cabeza, ¿cómo le contesto a este muchacho? ¿Cómo le explico esto? O también algunos pastores que enfrentan esa problemática actual de bueno, no es tan actual, siempre en la vida además, ¿no? De que se preguntan el por qué tal cosa, pastor, por qué tal otra. Y a veces nos vemos como, ¿qué le contesto a ese muchacho? Lo que le están viendo en la universidad, lo que le dicen allí, lo que le dicen acá. Máxime si estudian carreras relacionadas con la filosofía, con la historia, con las letras, siempre andan con cuestionamientos, pero una fe que no resista un cuestionamiento, decía el hermano Eduardo Forero, que ya está en la presencia del Señor, decía él, si la fe que usted tiene no soporta el cuestionamiento, no merece ser creída. Así que sí, esta doctrina bíblica, la doctrina del cristianismo soporta esas dudas que puedan llegar y vamos a analizar estos punticos. Hemos hablado ya en varios programas sobre la Biblia, lo que llaman la bibliología, defendiendo pues que ella es la palabra de Dios. Luego hablamos también en otros espacios de manera prolongada sobre lo que podríamos llamar la teología propia, la existencia de Dios, quién es ese único Dios, cómo es ese Dios. Y ahora nos metemos entonces en el tema de la cristología. Bueno, y entonces Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Y para eso el tema de hoy es la encarnación, una doctrina
bíblica. La palabra como tal no se encuentra en la Biblia y por eso a algunos no les gusta mucho esa palabra, prefieren usar otra, pero en sí en el ámbito de, del cristianismo, en la literatura, la palabra encarnación se refiere a que el único Dios se manifestó, apareció aquí en esta tierra en forma humana y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es exactamente la doctrina de la encarnación? ¿Qué implica esa doctrina? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la defendemos? ¿Por qué la creemos los cristianos? Y cuál es su propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué Dios tiene que venir a esta tierra? Si es lo que la doctrina enseña. Y algunas implicaciones prácticas que seguramente veremos en otro programa porque no vamos a bastar con todo ese contenido hoy. Pero comencemos por allí, con esos punticos. Vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de la encarnación. Hay señoras que se llaman así, ¿no? Pero no nos referimos a esos títulos, ni vamos a hablar aquí en ninguna hermana, sino que vamos a hablar de una doctrina que está en la Biblia. Hermano William. Bueno, compañeros, Adonai y Tomás, bien lo decía Adonai, es una doctrina sumamente importante por todo lo que ella representa, ¿no? No obstante, Adonai hace una aclaración, la palabra no aparece en la Biblia, pero sí está implícito que fue lo que Dios hizo, efectivamente, aunque sí se reconoce que la palabra encarnación, ya desde su etimología, viene de una palabra latina y la usa y es usada precisamente desde el campo teológico para decir en ella que el verbo se hizo carne. Y eso significa realmente que Dios se hizo carne, que Dios asumió esa naturaleza. Nosotros la conocemos precisamente como Dios manifestado o se hizo hombre. Y permítame decirle desde ese contexto, hay mucho que decir y mucho que hablar. El libro de Juan comienza diciéndonos precisamente en el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, en lo que es precisamente la encarnación. Y nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que tenemos que considerar precisamente lo que dice la Biblia, lo que dice Juan, contándonos acerca de esta gran obra. Y aquí quiero entrar en algo. Esto es algo sumamente grande, que no era aceptado por otras creencias. Algunos decían en el tiempo antiguo que fueron mitos inventados por los cristianos. Otros decían sencillamente que venía del espacio griego, pero de la misma forma en que los griegos interpretaban su forma de ver, de creer. Pero aquí nosotros no estamos hablando de un hombre que se hace Dios, estamos hablando de Dios que se hace hombre, se acerca al hombre para brindarle al hombre una oportunidad de salvación. Y Adonai, compañeros, tendríamos que entrar entonces a todo lo que nos dice precisamente el capítulo 1 de Juan. El capítulo 1 de Juan entonces empieza hablándonos de lo que es esta encarnación y nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y note esto, y el verbo era Dios. Y eso precisamente que Juan nos está describiendo es lo que desde el Génesis nos está diciendo la escritura, desde el capítulo 3, versículo 15. Eso que nos cuenta Juan aquí, quién realmente es el verbo. Y él está diciendo que es Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Es lo que desde Génesis, allá en el comienzo, en los principios, en los orígenes, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae a un estado de miseria, deprimente, a la condición más baja, se le brinda de parte de Dios esa oportunidad de salvación. Y el versículo 15 de Génesis entonces ya nos anuncia lo que Juan estaba diciendo. Pero hay algo interesante, compañeros, y es que ese anuncio se hace en Génesis, pero todo el contexto bíblico
se viene construyendo a través de los diferentes libros de la Biblia hasta llegar a esa encarnación, a lo que Juan nos cuenta. Así que vamos a encontrar en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, y así sucesivamente se va llevando toda la historia bíblica para llegar a este gran propósito de Juan, donde nos habla de lo que es la encarnación. Y es precisamente, y aquí cedo la palabra, es precisamente lo que nos cuenta el quinto libro de la Biblia, donde nos dice que Dios ya se estaba anunciando todo eso que iba a devenir, y nos dice que Dios, que hay un Dios y que ese Dios iba a estar con nosotros. Es lo que nos cuenta los salmos, es lo que dice Isaías 700 años antes de Cristo, nos está contando precisamente eso, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 7:14, Isaías 35:4, Isaías 33:22. Todos ellos nos vienen haciendo un recuento de lo que es realmente esto que se llama la doctrina de la encarnación, Dios manifestado en carne. Claro, y esta doctrina de la encarnación, a la verdad, viene a convertirse como la médula de, de nuestra fe. Am, si nosotros, si nosotros no abrazamos el concepto que está claramente plasmado en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Dios, ¿cuál Dios? El único que hay, el Dios que es uno, el Dios que es espíritu, un solo espíritu. Ese Dios visitó a sus criaturas. El creador vino a visitar a su creación. ¿De qué manera? Como ya lo, lo ha mencionado el hermano William, hay una cantidad de pasajes que dicen claramente de que Dios fue hecho hombre. Entonces, si nosotros no creemos que Dios mismo fue el que vino en forma humana a este mundo a hacer la obra de la salvación, entonces nos estaríamos alejando de la fe, a la fe que se nos ha dado como iglesia de parte del Señor. Vea, yo creo que los unicitarios, los que abrazamos la doctrina de la unicidad, yo creo que somos los únicos. Somos los únicos que creemos esta doctrina de la encarnación. ¿Por qué lo digo? Vea, a las personas les cuesta creer que el Dios del universo, ese Dios santo, ese Dios santísimo, ese Dios todopoderoso que creó cielos y tierra, Dios eterno, a las personas les cuesta creer que ese Dios se haya hecho carne. Nosotros debemos recordar que en el tiempo bíblico la filosofía que predominaba en la mente de las personas era la filosofía griega. Y en esa filosofía había algo que se había abrazado, ya eh, generalmente por todos, y era la creencia de que Dios, como un ser santo, un ser puro, no podía tener contacto con la materia, con lo físico, con la carne, porque se creía en esa mentalidad de que todo lo que era físico, material, carne, lo que se veía, lo que se podía tocar, era diabólico, era malo, ya en sí, en su naturaleza. Por lo tanto, la idea de una encarnación,
la idea de que Dios como espíritu, como ser santo, eterno, es venir a este mundo que es material, que es físico, que es tangible, y no solamente venir a este mundo, sino hacerse carne, hacerse un ser humano. Ya eso no le cabía en la mente a las personas. ¿Por qué? Porque ya esa filosofía griega de que lo material, la carne, lo tangible era diabólico, pues le impedía creer eso. Entonces, de alguna manera, parece increíble, pero de alguna manera es esa concepción dualista de que lo que es espíritu es bueno y santo y lo que es carne, lo que es materia es diabólico de por sí. Esa concepción eh, ha venido viajando a través del tiempo y de los siglos y ha estado afectando ya la creencia o las teologías ya de muchos grupos religiosos que se hacen llamar cristianos. Pero encontramos en la Biblia varios pasajes y el hermano William mencionaba el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14, diciendo precisamente lo que la filosofía griega decía que no se podía. ¿Ya? Ahí dice claramente el verbo y aquel verbo. ¿Y quién es el verbo? Dios. ¿Cuál Dios? El único que hay, el Dios eterno. Bueno, ese Dios fue manifestado, o en una mejor traducción diría, Dios se manifestó él mismo. Dios se manifestó. Dios se hizo él mismo carne, se hizo hombre. Sí. Ok, la idea dice Tomás, del Dios único que se haga humano parecía descabellada. Y todavía parece descabellada para algunos. Sí, yo estaba aquí revisando el neoplatonismo, por ejemplo, el que habla Tomás de los griegos, trajo a colación esto, y por allí viene también la idea del logos como una segunda persona, y en fin. Pero además de eso, en la Biblia ya encontramos nosotros cartas como la de Colosenses y otras. Juan también, por ejemplo, las cartas de Juan son muy claras para decir, enfatizar, ¿no? Que el único Dios se hizo carne, se manifestó en carne. La vida se manifestó, la hemos visto, la hemos palpado, la hemos contemplado. Entonces estas filosofías se van como mezclando y surge lo que posteriormente se conoce como el gnosticismo. Todavía hay mucha gente de esa hoy en día pues que dice que son gnósticos, que creen cosas así todas raras, y para ellos Jesucristo, por ejemplo, no es el único Dios verdadero, sino casi que la más reducida, ¿no?, de esas emanaciones divinas que estuvo en contacto con nosotros. Todas esas filosofías y ideas raras que la gente tiene son las que le impiden creer, como dice Tomás, que definitivamente Dios se manifestó en carne. William nos decía, algunos piensan, no, esas ideas cristianas vienen de allá, de la mitología griega, porque un dios griego vino, saben esas historias que hay, que vino y tiene relaciones sexuales con las mujeres, y entonces nacen esos titanes, ¿no? Que tienen luchas además entre ellos, hay guerra de dioses y todo aquello. Y entonces hay una porción en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la que Pablo y Bernabé llegan a una ciudad, y entonces los habitantes de esa ciudad, al ver un milagro que hace, un paralítico es curado, entonces traen un animal, ¿no? Traen un becerro o un ternero, un novillo, una vaca, pues la traen para sacrificársela a los dioses. Y lo que ellos pensaban era, dioses en forma humana han venido a estar con nosotros, ¿no? Y llamaban al que llevaba la palabra, lo llamaban el emisario de los dioses, ¿cómo se llamaba? Recuérdenme, por favor, en la mitología griega, el que lleva el mensaje, Hermes, ¿no? El mensajero de los dioses, y al otro llamaban de otra manera. Oiga, pero no, ellos se rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, no, no. Pero entonces fíjate que sí había una idea, ¿no?
los dioses de esa mitología griega se podían hacer visibles de forma humana y podían aparecer entre ellos. Y algunos piensan, no, así es como los cristianos van a inventarse eso de que el único Dios se manifestó en carne. No, no es de por allí donde vienen esas ideas. Ya desde bien atrás citaba William Génesis 3:15 y de ahí en adelante, pues la lista de versículos es bien larga. Para quizá la veremos en otros programas de esos versículos en los que Dios mismo promete, yo que hablo, voy a estar allí. Yo me encargaré de este asunto, yo lo resolveré. O sea, hay una promesa divina, ¿no? Decía Tomás, los unicitarios, pues creemos, claro, que ese único Dios se manifestó en carne. Los que creen en diversas personas dentro de la deidad, entonces dicen, no, el Dios Hijo fue el que vino a esta tierra y se manifestó. No hay tal cosa en la Biblia como un Dios Hijo. Está el Hijo de Dios, que es algo distinto, pero un Dios Hijo, eso no existe en la Biblia. Pero sí creemos entonces la doctrina ya como para ir redondeando el tema de la definición. ¿Qué es eso de la encarnación? Pues la encarnación, la doctrina de la encarnación, esta doctrina teológica lo que explica es que Dios, pues no existe sino uno, ese único Dios, apareció en esta tierra, ya no como lo había hecho en otras oportunidades que eran manifestaciones temporales, ¿no? Teofanías que aparecían y charlaban. Dios se manifestó así en varias partes del Antiguo Testamento, pero ya no fue así, sino que ahora participó de nuestra misma naturaleza, de carne y sangre, como dice el libro, la carta que se escribió a los hebreos, ¿no? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces Dios se hace uno de nosotros, se hizo semejante a sus criaturas. Es un misterio, claro que sí, es un milagro, por supuesto, no podemos explicarlo con lógica biológica, valga la redundancia o la rima, pero no podemos explicarlo así. Si lo explicáramos así, pues no sería ningún milagro, sería algo natural. Pero lo que le dijo el ángel cuando le apareció a la Virgen María, precisamente es que ¿cómo va a quedar embarazada una mujer virgen? Por supuesto, eso es inconcebible. Pero él dice, no, tranquila, esto va a ser milagroso. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá el poder del Altísimo y vas a quedar embarazada y lo que saldrá de ti, ese hijo que van a ser, será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Al comprometido de ella, que es José, entonces también se le aparece un ángel y le dice, vea, no temas recibir a María como tu mujer, sí, es verdad, está embarazada, pero no está embarazada de ningún hombre. Lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Prácticamente le está diciendo el Padre es el Espíritu Santo. Y además le dice, y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Una de las maneras bonitas de explicar el tema este, y lo vamos a ver porque tiene que ver con la salvación, con la redención, es que el único Salvador es el Dios del Antiguo Testamento. Si Jesús no es ese único Dios del Antiguo Testamento, entonces no es un Salvador, no es el Salvador. Será un impostor, pero no es el Salvador en mayúscula, ¿no? Pero le dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego hay una nota allí que, inspirada por el Espíritu Santo, la puso Mateo, que dice que esto ocurrió para que se cumpliera una de tantas profecías que había en el Antiguo Testamento sobre esto, y es que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y le pondría por nombre Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios en medio nuestro. Así que no dice el Dios Hijo, no, dice Dios con nosotros. No sé, compañeros, si quieren apuntar algo más para terminar el tema de la definición. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de la encarnación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo con esa palabrita encarnación? Adonai, Ujú. bueno, es un tema sumamente amplio. Sí, Tomás hacía una buena referencia a realmente que para muchos es difícil aceptarlo y no es de ahora. Valga la pena decirlo, era algo que no era fácil de que la gente lo comprendiera, lo entendiera
y incluso en el pensamiento griego, en el pensamiento hebreo. Y déjeme decirle algo breve frente a ello, Adonai. Cuando Juan, cuando Juan toma precisamente en el capítulo 1 y nos dice que el verbo era Dios, o antes de ello dice, cuando Juan nos está diciendo en el principio era el verbo, en otras palabras, en el principio era la palabra y la palabra era, hasta ahí Juan, para los griegos y para los hebreos, ellos aceptaban en cierta manera ello, pues ellos tenían un concepto de la importancia de ello, de la trascendencia de ello, que había alguien, pero donde Juan puso el dedo, permítame decirle, el dedo, el punto donde inquietó a todo mundo es cuando él dice, y aquella palabra o aquel verbo era Dios, y que ese Dios realmente era el que venía, es donde despertó la inquietud de todo mundo. Y todavía hoy hay creencias, no solo en la antigüedad, hay creencias hoy que no aceptan que Dios se haya hecho hombre. Precisamente en el concepto mormón, esto realmente no es aceptable de esa manera. Lo muestran desde otra esfera, desde el perdón, desde el gnosticismo, como decía Tomás, realmente ellos hacen una diferencia entre el espíritu bueno y la carne malo, entonces no lo aceptan. Desde el Islam, precisamente es un punto de divergencia muy fuerte con el cristianismo, porque ellos dicen nunca Alá, nunca el Dios a la manera en que ellos lo ven, tan grande, tan poderoso, se podía ser hombre, podían venir a acercarse a ese nivel de ser hombre. Entonces, se vuelve algo sumamente interesante poderlo mostrar desde allí. Sí, sí, es que el concepto es 100% bíblico, aunque la palabra encarnación, como muchas otras palabras, no están literalmente en la escritura. El concepto es 100% bíblico. La encarnación es el hecho milagroso, portentoso, en donde Dios, el único Dios, con propósitos salvíficos, Ajá. vino a esta tierra física, material, como un hombre, ¿ya? Ujú. Para él mismo, obviamente, no vino a darse un paseo, vino a hacer una obra, Ujú. ¿ya? De redención, y esa obra ocurrió en la cruz del Calvario. Bien, creo que el versículo, bueno, uno de los versículos claves, porque hay varios versículos realmente, como hemos ya insistido, no los hemos mostrado aquí todos, pero hemos citado algunos. Pero Juan, que no únicamente en el capítulo 1 de su evangelio, también en las cartas hace énfasis en eso, ¿no? Que Jesucristo vino literalmente en carne, no era una manifestación, un orograma, como diríamos hoy, la palabra no existía en esa época, pero pensaban que eran como fantasmas, nada más como apariciones, pero no, él vino en carne y sangre, participó de nuestra naturaleza. Ahora que William decía lo de los musulmanes, un pastor aquí, amigo, el hermano el hermano Leonardo García nos comentaba que hablaba con alguien de esa religión alguna vez y entonces él decía, pero ¿cómo va usted a pensar? Usted me va a decir a mí que mi Dios vino a esta tierra y se sentó en una letrina y pensaba en las cosas, digámoslo así, entre comillas, inmundas que hacemos los humanos normalmente, ¿verdad? Como ir al baño y sudar y cosas así por el estilo. Y entonces decía, él decía, eso no puede ser. Mi Dios jamás va a hacer algo así. Pero una de las cosas más horribles y de las experiencias más traumáticas, más que ir al baño, más que sudar, más que emitir olores que no son muy agradables en nuestro cuerpo, más que eso, es la muerte. Y precisamente, como vamos a verlo así, en el propósito por el cual aparece, por el cual es necesario que Dios venga de esa forma humana, repito, no es una teofanía, es distinto a eso, no fue. La palabra manifestación también se usa, 1 Timoteo 3:16 dice, ¿no? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Vamos a poner ese texto acá un momentico que quiero comentarle algo, porque alguno dirá, permítame acá lo busco 3:16. Este texto que tengo aquí
en la Biblia, ustedes me van a ayudar. En la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, algunas personas que estudian las escrituras y los textos, dice la palabra Dios no aparece en el texto original en griego. Eso es verdad, no aparece Dios, aparece Él, fue manifestado en carne. Pero ¿a qué se refiere ese Él? Aquí precisamente me quedó la pantalla en la última frase antes del versículo, que dice, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Si lo tradujéramos literalmente, dijéramos, Él fue manifestado en carne, ese pronombre Él pues se referirá a lo que fue mencionado anteriormente y ese sustantivo lo encontramos aquí, el Dios viviente. Quería nada más aclarar esto porque he oído algunos que dicen, no, ahí no dice que Dios fue manifestado en carne, dice que Él fue manifestado en carne. Sí, pero ese Él se refiere a lo que está hablando atrás. Ese Dios viviente fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un bonito versículo, hemos predicado todos nosotros muchas veces de él y hemos preguntado, ¿a quién fue el que predicaron? Predicó Pablo a los gentiles. ¿A quién fue a quien la gente del mundo hoy en día está creyendo? Pues por supuesto que es a Jesucristo, al Salvador, al Señor. ¿Quién fue el que fue recibido arriba en gloria? El capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo Jesús ascendió a los cielos, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Estos son algunas de las cosas que nos ayudan a entender que es el único Dios el que apareció en esta tierra. Los ángeles, pues, se quedaron maravillados, ¿no? Sorprendidos. ¿Cómo así? Apareció Dios en forma humana. Los ángeles no dudaron. Los ángeles lo adoraron. Los ángeles celebraron en esa noche, allá nos cuenta Lucas, en el nacimiento de, en los campos y celebraban y había una gran fiesta. Así que los ángeles no tenían duda alguna de quién era Jesucristo. No era una parte de Dios. Colosenses dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bueno, entonces pasemos ya al siguiente puntico que es, bueno, y la razón. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué tiene que haber algo supremamente grande para que el único Dios, el único ser que merece adoración, que merece honra y gloria, el único que realmente es santo por naturaleza, llegue a participar de lo mismo que nosotros, ¿no? Y llegue a ser semejante a nosotros? Y entonces ahí comienza la explicación teológica para este asunto de la encarnación y por qué es tan importante a la hora de estudiar el tema de la redención del ser humano, de la salvación. Es un tema fundamental porque tiene que ver con nuestra salvación. Así que vamos a prestar atención a este asuntico. Tomás. Sí, desde el principio encontramos algo que algunos teólogos llaman el protoevangelio. Del que hablaba William ahora. Desde el Génesis, el capítulo número 3, obviamente Dios en su omnisciencia conocía que en términos coloquiales Adán la iba a embarrar, pero Dios no quedó sorprendido, no me lo esperaba, no, Dios sabía que iba a suceder eso. Por lo tanto, Dios desde la eternidad pasada, permítame utilizar esa frase, ya había planeado ya esa obra de salvación. Y cuando llegó el momento en donde entra el pecado en la humanidad, entonces Dios emite una profecía
y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, o en palabras simples, había una mujer que en un futuro desconocido, una mujer escogida por Dios iba a tener un hijo, ¿ya? Su simiente, y ese hijo iba a encargarse de herir en la cabeza a la serpiente. Entonces, a través de toda la escritura, vemos entonces esa espera, esa tensión, ¿ya? De cuándo iba a aparecer en escena ese hijo, esa simiente de la mujer. Por allá en el libro de Isaías, que también algunos expertos llaman a este libro el profeta evangélico, porque a la verdad tiene una cantidad de profecías referentes a la venida futura en el tiempo de Isaías, a la venida futura del Mesías. Y llama la atención textos como, por ejemplo, citaba a William, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen, ya allí entonces está haciendo ya alusión a esa profecía de Génesis 3:15, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ya, y ese hijo se llamaría Emmanuel. Otro texto, Isaías 9, verso 6, ahí nos habla de que un niño iba a presentarse en la nación de Israel, iba a nacer una criatura, pero no cualquier niño. Ese niño iba a ser el propio Dios fuerte, el Padre eterno. Entonces ya vemos el cumplimiento relatado por Mateo cuando nace Jesús. Cuando nace Jesús, lo primero que le dice el ángel a José, le vas a poner no cualquier nombre, le vas a poner Jesús como nombre, porque conocemos que en el tiempo bíblico las personas no se le ponían los nombres así por capricho, sino que cada nombre tenía un significado. Le pondrás por nombre Jesús porque él, ese niño a su tiempo, ya cuando llegara el momento preciso, ese niño iba a salvar. Pero la pregunta es, ¿quién es ese niño? Ese niño es el que se profetizó desde los albores de la humanidad en Génesis capítulo 3, el hijo o la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que sabemos que es una figura del enemigo, de Satanás. Y sin temor a equivocarme, yo pienso que esa pisada, ese pisotón en la cabeza de la serpiente ocurrió en la cruz del Calvario. Entonces quiero dejar esta introducción al hermano. Déjeme que William tiene apagado el micrófono, entonces voy a aprovechar. Ya. Mire, William, compañeros, estaba recordando ahora que en la clase de hebreo nos explicaba el profesor que cuando nació Caín, en el capítulo 4, ahí más abajito de la promesa que se da, ¿no? Eso es llamado protoevangelio, un niño, un hijo de una mujer, ahí no se relaciona al varón, sino alguien que nacerá de una mujer, le aplastará la cabeza a la serpiente. Entendemos que la serpiente antigua es el diablo. Pero esta promesa se tardó en cumplir. Fueron 4,000 años por lo menos desde Adán hasta Cristo. Pero fíjate que cuando Adán conoció a su mujer Eva, que concibió y dio a luz a su primer hijo llamado Caín, en nuestra versión Reina Valera traducen la frase que Eva pronunció: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
¿verdad? Capítulo 4, verso 1. Pero si miramos nosotros en el texto hebreo, que era lo que les decía, nos enseñaba en la clase del hebreo, que entonces, a ver, se me fue ahora el 4.1. 4.1, me fue para atrás. 4.1. Aquí está. Concibió y dijo. Entonces aquí dice, la palabra voluntad no aparece en el griego, en el hebreo. Y el orden en que aparecen es distinto. Aparece, he adquirido varón, y esa partícula et es la que usted, si es estudioso de la Biblia o de los idiomas, busque cómo traducir et. ¿Qué significa et? Significa varias cosas, pero una de esas es que es. Entonces, prácticamente una posible traducción sería, he adquirido varón que es Jehová. Claro, ella estaba completamente equivocada, porque ese que nació allí no era ningún Jehová. Ese fue el que le quitó la vida a su hermano. Pero sí nos decía el profesor, había como una idea, como un anhelo, y de ahí en adelante, pues las mujeres, todas las mujeres querían tener siempre hijos varones, porque ellas pensaban, este será, entre comillas, del Mesías, que no hemos hablado de eso hoy, pero el Mesías sería ese que vendría y libertaría, salvaría a la humanidad. Eva pronunció las palabras, repito, no lo dice así nuestra traducción Reina Valera, pero en el texto original, en el hebreo, una de las posibles traducciones podría ser que Eva dijera, como soñando, como suspirando, oh, nació el Salvador, he adquirido un varón, Jehová. Pero Jehová no se hizo carne allí mismo, sino posteriormente, con el tiempo, digo como unos 4.000 por lo menos, pero al fin una mujer llamada María pudo decir esas palabras, he adquirido un varón, Jehová. Jehová con nosotros, Dios con nosotros. Quería nada más eh, compartirle ese tip de los idiomas originales y una posible traducción de esa frase, he adquirido varón. William, entonces el propósito de esta encarnación, ¿qué, por qué y para qué? Ya hablamos de qué, ahora el por qué y el para qué. ¿Por qué realmente se realiza o es necesario que se haga esto? Eh, Les estaba diciendo que precisamente había una inquietud muy grande en religiones del tiempo de hoy y en religiones como el Islam. Ellos no podían entender que Dios se hiciese hombre. No podían entender que Dios entrara al mundo de los humanos. Y por lo que explicaba Tomás hace un rato, es que el mundo de los humanos dentro del concepto griego y gnóstico era un mundo torcido, dañado, pecaminoso, corrupto, pero era necesario hacerlo. ¿Y cuál es la razón? Que el ser humano cayó al nivel más bajo, el ser humano cayó a la miseria, el ser humano cayó al caos, el ser humano cambió de darle la gloria a Dios, de tener a Dios, de ser guiado por Dios para entrar, abrirle puerta al enemigo y le abrió la puerta al pecado y esto dejó al hombre, como nos dice Efesios, muerto. Y hace una descripción Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. En esa condición quedó el ser humano. Pero y se hacía necesario porque ya estaba escrito que se tenía que pagar por esa culpa. Si por esa culpa no se paga, compañeros, Dios había sido burlado. Entonces Isaías 53:2 nos dice que Dios mira entre los hombres, pero no se halló a ningún hombre. Todos nos habíamos descarriado, todos estábamos lejos, y habíamos participado del pecado. Y eso entonces deja una sola alternativa, y es que ya estaba escrito y estaba testamentado que si el hombre pecaba, tenía que morir un hombre, pagando esa culpa porque el hombre era el que había ofendido a Dios. Como no se halló entre los hombres y todos estábamos bajo la misma sentencia, entonces es cuando Dios decide hacerse hombre. Dios decide venir a este mundo y no había otra opción. Y lo hace Dios
para rescatarnos, para liberarnos, para cobrarse la ofensa. La justicia de Dios demandaba esa culpabilidad del hombre y no podía Dios ignorarla. Así fuera él mismo que la supliese, pero tenía que pagarse. Y compañeros, es efectivamente lo que Dios hace. Y déjeme recalcar otra vez la importancia. La importancia es que el pecado es tan grave ante Dios que lleva a que tenía que brindarse una solución y no se halló humanamente. Dios la brindó. Y aquí, y quiero decirles algo más, pero la única manera de hacerlo era que Dios viniese y estuviese entre nosotros, lo que no era entendido ni por los hindúes, lo que no era entendido ni por los musulmanes, lo que no es plenamente aceptado por el mormonismo, lo que no es aceptado por los gnósticos, incluso por algunas, Tomás lo decía, algunos en su dualismo no logran entender que Dios mismo se haya hecho hombre. Y déjeme traer una historia, una historia sencilla, pero que nos sirve para ilustrar esto. Se dice que alguna vez un misionero iba caminando con un hindú y el hindú no podía entender cómo Dios se podía entrar a este mundo. Y en la caminata en que llevaban y en el diálogo, dicen que el hindú tropezó con un hormiguero. Y entonces en su creencia y en la manera en que los hindúes tienen a los animales, en su pensamiento panteísta, entonces sencillamente el hindú se desesperó y dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para explicarles que yo no les quiero hacer mal al ver desesperadas las hormigas corriendo de un lado para otro? Entonces el misionero aprovechó el momento y le dijo, mira, la única manera de tú poderle explicar a esas hormigas que no les quieres hacer daño y que se tranquilicen y que no corran y que no dejen su nido y sus huevos y todo lo que hay allí, es que te hagas hormiga. Es la única manera. Y él le dijo, pues eso es lo que hizo Dios para brindarle al ser humano y explicarle al ser humano y ayudar al ser humano. Número uno, porque no había otra opción. Hebreos lo describe. Dios tuvo que participar de carne y sangre como nosotros, pero también para podernos enseñar a nosotros, enseñar el camino y llevarnos realmente a ese acercamiento a Dios. Si no es así, no había sido posible. No había sido posible. Dios tenía que, en cierta manera, hablar nuestro mismo idioma, nuestra misma característica. Es lo que hizo. Aquí nos lo está mostrando Adonai precisamente, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y estimados oyentes, efectivamente eso lo hizo Dios, pero era que no había otra opción para quitar nuestra culpa, por cuanto todos éramos pecadores, todos estábamos bajo la misma sentencia. Y número dos, para enseñarnos cómo hacerlo, porque tampoco podíamos, sino a través del Evangelio. Y lo que Cristo nos dio es que hemos podido nosotros realmente entender esta grandeza, esta obra tan grande de amor, esta obra tan maravillosa. Y yo quisiera hacer un paréntesis cortico, Adonai, diciéndole, ya cerrando aquí, a nuestros hermanos y todos nuestros oyentes, que cuando presentemos el Evangelio, no solo le presentemos a la gente, a veces al evangelizar, le presentamos a la gente y le decimos, siga a Jesucristo, siga el Evangelio para que, y usted le va a ir bien. Siga el Evangelio para que su esposo deje de tomar, para que su hijo deje las drogas. Y aunque eso tiene algo de verdad, eso minimiza lo que es en sí el mensaje del Evangelio y esta doctrina que estamos hablando hoy, que Dios se hizo hombre. Así que a la gente hay que mostrarle que Dios se hizo hombre precisamente porque no había otra opción de rescatar al ser humano. Y a veces lo minimizamos en nuestra presentación del Evangelio, pero tenemos que darle mucha importancia a eso del por qué Dios se hizo hombre. Y tenía que hacerse y era la manera de enseñarnos, y el estado del hombre era tan grave que solo Dios podía rescatar. Amén.
Bueno, les dejamos hasta aquí, estimados hermanos y amigos, invitándoles a que nos vean dentro de 8 días. La razón por la cual nuestro Señor aparece en este mundo en forma corpórea, como usted y como yo, por la cual Él participó de nuestra naturaleza, es como lo han dicho mis compañeros, porque no había otra opción para redimir, para salvar. Así que nos metemos en el tema de la redención. Con esa doctrina de la redención bien explicadita, comenzaremos dentro de 8 días o continuaremos dentro de 8 días hablando de este tema de la encarnación y sus aplicaciones e implicaciones en las demás doctrinas. Así que compañeros, gracias por este rato, William, Tomás, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hombre, Adonai, gracias a ustedes, compañeros, por retomar este espacio. Y aquí seguimos, queriendo compartir algo más con nuestra fiel audiencia. Amén. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en 8 días. En 8 días no olvide compartir el enlace con sus amigos, sus contactos. Dios les bendiga a todos.